Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Para el ciclo Capaces hablando de discapacidad, hoy nos vamos a referir al proyecto de nuevo decreto reglamentario para las pensiones no contributivas y vamos a analizar la confusión que se produce entre invalidez y discapacidad. Las pensiones no contributivas que el actual gobierno está suspendiendo o dando de baja se originan en el artículo 9 de la ley número 13.478 de 1948, que sufrió sucesivas modificaciones y cuya última redacción es la de la ley número 20.267 de 1973, que dice, artículo 9, facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar, en las condiciones que fije la reglamentación, una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión de 65 o más años de edad o imposibilitada para trabajar. La ley 24.241 incrementó la edad a 70 años. En síntesis, la norma exige para las pensiones por invalidez tres condiciones: que la persona se encuentre imposibilitada para trabajar, que no se encuentre amparada por un régimen de previsión y que no tenga suficientes recursos propios. En 1948, la pensión por invalidez no estaba ligada al concepto de discapacidad, sino al derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, que reconociera posteriormente la Constitución Justicialista de 1949. En lo relativo a la imposibilidad de trabajar, el decreto vigente, que es el número 432 del 97, establece, en primer lugar, que la persona deberá encontrarse incapacitada en forma total y permanente. En segundo lugar, se presume que la incapacidad es total cuando la capacidad laborativa disminuya en un 76% o más. Se trata de una presunción, con lo cual la persona afectada podrá probar que, con un porcentaje menor, se encuentra de todas maneras imposibilitada para trabajar. Y en tercer lugar, el decreto establece que la invalidez se prueba con una certificación expedida por un servicio médico de un establecimiento sanitario oficial. El proyecto enviado por la Comisión Nacional de Pensiones a la Defensoría del Pueblo sustituye esa certificación por el Certificado Único de Discapacidad establecido en la Ley 22.431, es decir, el CUD. Es por eso que decimos que se confunde el concepto de invalidez con el de discapacidad. Como nunca se había exigido el CUD para tramitar las pensiones, muchas personas con discapacidad tienen pensión y nunca gestionaron ese certificado. Además, hay muchas enfermedades que generan la imposibilidad de trabajar sin que constituyan discapacidad, como algunas etapas del cáncer. Por otro lado, hay problemas de salud que no llegan a un grado que permita hablar de discapacidad y, sin embargo, generan rechazos en el examen médico preocupacional. Es lo que ocurre con quien tiene problemas cardíacos o un desvío importante en la columna vertebral. 731.745 personas tienen certificado único de discapacidad, según datos del Servicio Nacional de Rehabilitación del año 2015. De las mismas, el 43,9% tiene pensiones no contributivas, es decir, 314.650 personas aproximadamente. Estos datos deben ser actualizados al presente año,
pero evidencian la magnitud de la crisis que se avecina. Las pensiones no contributivas, las personas que tienen pensiones no contributivas superan el 1.000.000, las consecuencias son evidentes. Miles de personas agolpándose frente a las juntas de evaluación para gestionar el certificado único de discapacidad. Y mientras tramitan el certificado único de discapacidad, lo más natural del mundo es que no se le pague la pensión, porque no tiene acreditada la discapacidad. En el decreto, en el proyecto de decreto que se envió, no hay ninguna cláusula transitoria. O sea que mientras dure el trámite, al parecer, las pensiones se suspenderán. Y cuando obtenga el certificado único de discapacidad, un funcionario con cara de póker le informará que lamentablemente la calificación no llega al grado de grave o completa, de acuerdo a la CID, que es la Clasificación Internacional de la Discapacidad y de la Salud. Por lo tanto, no le corresponde la pensión. En consecuencia, amigos y amigas, compañeros y compañeras, hay que hacer oír nuestra voz. Nada acerca de nosotros sin nosotros. Muchas gracias.